Muy buenas a todos, mi nombre es Jonathan Alexander Murcia y en el presente video estaré mostrando cómo realizar el ejercicio número 4 del taller de circuitos trifásicos de dificultad media. El ejercicio número 4 nos dice el enunciado que el circuito de la figura representa un sistema balanceado y equilibrado. Encuentre el factor de potencia de la carga, si W1 o el wattmetro 1 eh, dividido en el wattmetro 2 es igual a menos 2. También en la figura nos muestran que la fuente es trifásica balanceada en secuencia positiva. Y también nos dan un dato importante porque nos dan la tensión B sub CA, que va a ser igual a una magnitud B sub L a un ángulo de 0 grados. Esto nos representa, nos da un ángulo con el cual debemos guiarnos para sacar las distintas otras magnitudes, como las otras tensiones, tensiones de línea y de fase que podríamos sacar con este dato. Y también nos dicen que la carga es trifásica balanceada en conexión delta. Lo primero en este ejercicio que es recomendado hacer es mirar cómo están conectados nuestros wattmetros. Si nos damos cuenta, aunque compartan el terminal C en común, los wattmetros no están en conexión Aaron, lo que nos dificultaría un poco más la resolución del problema, aunque tendríamos que ver qué están midiendo cada uno de los wattmetros. Eh, si nos damos cuenta, con el dato de la tensión B sub CA que nos da el problema, que nos dice que es una magnitud B sub L a un ángulo de 0 grados, podríamos tener las otras magnitudes y ángulos de las otras tensiones, como lo es B sub AB, que sería la misma magnitud, pero como nos dice que es secuencia positiva y teniendo de referencia el 0, nos damos cuenta que tendríamos que restarle 120 grados. Entonces, con esta misma filosofía obtendríamos también la tensión B sub BC, que sería la magnitud B sub L a un ángulo de más 120 grados. ¿Qué nos están midiendo los wattmetros? Bueno, si nos damos cuenta, el wattmetro 1 nos está midiendo la tensión B sub BC, al igual que el wattmetro 2. Están midiendo las mismas tensiones, pero diferentes corrientes. En este caso, el wattmetro 2 está eh, midiendo la corriente I sub A, si suponemos que esta línea es A, esta B y esta C. Y el wattmetro 1 está la corriente I sub B. Y el wattmetro lo que nos muestra es la operación que hace la magnitud de la tensión a la que está conectada por la magnitud de la corriente por el coseno de la diferencia de sus ángulos. Con esto nos damos cuenta que si usáramos la relación que nos da el enunciado, podríamos cancelar, simplificar la tensión B sub BC debido a que estas serán iguales, serán dadas por BL. Pero, ¿qué se puede hacer con las corrientes I sub B y sub A? Gracias a que tenemos las tensiones de línea B sub AB, B sub BC y B sub CA, podríamos encontrar las tensiones de fase D sub A, B sub B y B sub C. Y con estas, ya que no tenemos impedancias en la línea, pero sí tenemos la carga, podríamos encontrar en términos de estas tensiones las corrientes I sub B e I sub A.
eh, según la ley de Ohm, tendríamos que la corriente I sub A va a ser nuestra tensión B sub A, que si nos damos cuenta esta tensión de fase es la tensión de línea dividida en raíz de 3 a un ángulo de la tensión de línea menos 30 grados. En este caso, porque tenemos secuencia positiva. Eh, Teniendo estas tensiones, como anteriormente dije, podríamos encontrar las corrientes I sub A, I sub B e I sub C, tomando como referencia la ley de Ohm, que nos diría que la corriente va a ser igual a la tensión, B sub A en este caso, partido por esta impedancia Z, que va a ser la impedancia de la carga, que no tenemos conocimiento de su naturaleza, pero podríamos representar como una magnitud a un ángulo. Haciendo esta operación, tendríamos que la corriente I sub A sería una magnitud que en este caso llamaremos I a un ángulo que va a ser la diferencia entre el ángulo de la tensión menos el ángulo de la impedancia. Como ya tenemos el ángulo de la tensión, simplemente reemplazaríamos y tendríamos ya estas corrientes. Luego, eh, podríamos aplicar la ecuación que nos da el enunciado, que nos dice la relación entre los wattmetros, y reemplazar los datos que ya tenemos. Si nos damos cuenta, B sub BC, como es una magnitud, podríamos simplificarla. Lo mismo I sub B e I sub A, que tienen de magnitud I, ya, aunque con ángulos distintos, pero podríamos simplificar y solo tendríamos este, esta relación entre unos cosenos de diferentes ángulos. Eh, si hacemos esta operación, tendríamos simplificado esta relación de cosenos y aquí podríamos aplicar la función trigonométrica de la suma de ángulos en un coseno que nos da como resultado esta expresión de la cual eh, tenemos datos conocidos como lo es el coseno de 270 grados, el seno de 270, coseno de 30 y seno de 30. Reemplazando estos valores en la expresión, llegaríamos a la siguiente, que nos daría algo muy sencillo para poder encontrar la impedancia Z, el ángulo de esta impedancia. Pero ¿por qué encontraríamos ese ángulo? Si nos damos cuenta, lo que nos pide el ejercicio es encontrar el factor de la potencia de la carga. Debido a que no tenemos una impedancia de línea, nos podemos dar cuenta que en este caso el ángulo de la potencia va a ser igual al ángulo de la impedancia, lo que podríamos obtener gracias a los cálculos que hemos estado realizando y con lo que podríamos obtener el factor de potencia. Entonces, llegamos a esta expresión y simplificando un poco más, llegamos a la siguiente expresión, raíz de 3 coseno de el ángulo de la impedancia es igual a menos 3 seno del ángulo de la impedancia. Aquí nos damos cuenta que esta ecuación podría tener distintas soluciones, pero tenemos que acomodarnos al sentido físico y darnos cuenta que, que el ángulo de la impedancia se va a mover es desde menos 90 a 90 grados. Si tuviéramos un ángulo mayor,
no tendría sentido físico, aunque sí matemático, pero tenemos que apegarnos a esto. Haciendo un poco, arreglando la expresión, llegamos a que tangente del ángulo de la impedancia va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 3, con lo que tenemos que el ángulo de la impedancia es menos 30 grados. Como anteriormente había dicho, el ángulo de la impedancia en este caso sería el mismo ángulo de la potencia y el factor de potencia va a ser el coseno de este ángulo, con lo que obtendríamos el resultado de 0.866, pero si nos damos cuenta, el ángulo es negativo, lo que representa la naturaleza de la impedancia, que en este caso sería capacitiva, que nos daría un factor de potencia en adelanto. Y esta es la solución del ejercicio. Gracias.